Hola Sandra. A ver, estamos esperando a que llegue Laura. Listo, aquí. Hola, Ahora, bueno, qué puntuales, Dios mío. Laura, llegó más gente antes que tú, no, mentira. perdón, es que no sabía cómo solicitarlo. No sé si me veo derecha. ¿Sí? Bueno. ¿Me ves bien, Gaby? ¿Me oyes? ¿Bien? ¿Todo bien? Yo creo que todos nos escuchan por ahí, los que vayan llegando. Pues lo bueno es que como esto va a quedar grabado para la posteridad, Ujú. vamos aprovechando y utilizando el tiempo y arrancando con el tema. Entonces, lo primero que me encantaría es como contextualizarnos un poquito con relación al tema, por decirlo así, y recordarles pues que vamos a hablar de lo que es el poder de la escritura. Y me gustaría, Laura, que nos regalaras rapidito un tiempito para que nos dijeras quién es Laura. Bueno, yo soy Laura, pero también soy siempre ambivalencia desde el 2015. Eh, Como comencé, es una historia corta y cómica, así que se las voy a contar. Yo soy periodista, me gradué en Venezuela, evidentemente soy venezolana, así que lo pueden notar con mi acento, pero en el 2015 llegué a España, en Barcelona, y ese fue mi momento como de decir, me voy a dedicar a escribir. Siempre lo había hecho, es vamos a decir, un hábito que tenía desde muy, muy pequeña. Incluso por eso tomé la decisión, mejor dicho, de estudiar periodismo impreso, porque era la escritura lo que me llamaba. Pero fue en el 2015, como te digo, cuando comencé realmente a escribir lo que a mí me gustaba. Había trabajado en agencias de publicidad, había trabajado un poco con creación de contenido, pero no era lo que me terminaba de llamar porque me gustaba más como la parte emocional, como irme así como a los pensamientos, a los sentimientos y todo esto. Y en el 2015, estando en Barcelona, como que me sentía súper desentendida, sola, en fin, y dije, ¿sabes qué? Llegó el momento de hacer lo que me gusta, o sea, ya no lo voy a seguir posponiendo. Entonces allí comienza mi camino y bueno, desde el 2015 para acá, llevo mi cuenta de Instagram, tengo mi web, de ahí pueden ver un montón de posts, escribí un libro, ya escribí el segundo que sale pronto, entonces como que me he dedicado realmente a este tema de la escritura, Y que me apasiona eres la muchísimo. adecuada, entonces. Eres la Sí. adecuada, entonces. Yo creo que viene Bueno, el clavo. y lo que yo, o sea, tenía esta frase así como para comenzar, es que a escribir se aprende escribiendo y leyendo. Entonces, vamos a decir que tengo las dos cosas. O sea, no voy a decir que soy así una súper experta que me daba risa porque tú lo ponías en el post, que la experta siempre ambivalencia y yo, Dios mío. Pero no, obviamente todos tenemos mucho, mucho que aprender, pero la verdad es que sí, siento que tengo como experiencia, me gustaría compartir como todo el contenido y todos los tips, todas las cosas que pueda darles. A mí me gusta mucho eso, ¿sabes? Como darle a la gente, si tú quieres escribir, mira, yo voy a ser la persona que más te va a impulsar en la vida, porque creo que nos enriquece a todos. Entonces, Totalmente. sí, De hecho, una de las cosas con las que queríamos empezar cuando hablamos de todo esto era con esa palabra de conectar. O sea, lo total. importante al momento de escribir, conectar. A veces Mm, me pasa, y sobre todo creo que en temas de la salud, los profesionales somos como más esquemáticos, ¿no? Entonces, como que, bueno, yo quiero algo esquemático que me sirva para ver qué puedo postear, que me traiga más clientes y que claro, genere impacto y que a la gente le guste y que lo compartan. Pero es que eso va más allá porque al final hablamos de que estamos escribiendo para otra persona. sí. Estamos hablando para despertar sentimientos en otras personas. Entonces, es muy importante empezar todo este tema con conectar. ¿Por qué es tan Sí. importante conectar en el momento de escribir? A ver, te voy a poner un ejemplo súper sencillo primero, antes de entrar como en la materia. Cuando tú vas a un médico, sea de la especialidad que sea, si tú no conectas con esa persona estando en la consulta, vamos a decir, mira, sea para bajar de peso, sea porque es un ginecólogo, sea porque es un dermatólogo, el que sea. Si tú como paciente vas y la persona es fría, distante, no te explica, tú no sientes como ese calor humano, definitivamente no vas a volver. Y es lo mismo pasa
con la escritura y sobre todo aquí en las redes sociales, los traemos a nuestro mundo. Cuando una persona llega a nuestra cuenta y lee nuestro contenido y no conecta y dice, bueno, vale, hay información que puede ser buena, pero no se siente identificado con las palabras o con las cosas que tú estás expresando, pasa simplemente. Puede ser que Y al principio te pueda seguir y luego se va. o no consuma, o sea, te sigue, pero es que Exactamente. nosotros no hablamos del número. Hay Sí, muchas cuentas que los números no tienen la misma cantidad de números que muchos otros influencers, pero que al final generan más. claro. Porque nosotros aquí no estamos para ser influencers, estamos como un medio para obtener un fin y no Exacto. necesariamente nuestro fin, mejor dicho, no necesariamente no, nuestro fin no es tener más seguidores, sino Mm. conectar con los que tenemos para poder, para que nos permitan ayudarlos, ¿ok? Y hay muchas formas de conectar, esto es importante tenerlo, o conectar no solamente en cuanto al idioma, en cuanto a las expresiones, sino Claro. conectar también con las emociones, con los valores. Pero Es fíjate, importante, Gaby, lo que dices me parece muy curioso y muy importante, porque yo creo que el top es conectar con la emoción. Si luego, mira, yo soy venezolana y tú eres española y yo te digo una palabra que tú no entiendes bien, pero el resto del texto lo entendiste y conectaste y sentiste algo cuando leíste lo que yo escribí, no te va a importar esa palabra o simplemente me puedes claro, preguntar pero qué significa. ¿Me es explico? una palabra. ¿Por qué Claro, te lo digo? claro, ¿Por claro, qué te claro. lo digo? Porque yo como nutricionista y sobre todo en algún momento redacté hice una publicación de un artículo científico con un compañero, nosotros somos muy técnicos Sí. y está bien que seamos técnicos entre nosotros, pero el resto de personas no son nutricionistas, no son fisioterapeutas, no son psicólogos Mm. y tenemos que saber Adaptar simplificar. como esto, sí. Exacto, a eso me refiero. Entonces digo, una palabra evidentemente, y más a nosotras que hemos vivido en otros países, que se nos chispotea algo que no entienden, pero el contexto la gente sí logra captarlo. A Eso mí es me da muy mucha importante. risa porque entre nutricionistas, a mí me da mucha risa la palabra apetece y provoca. Es como que si te apetece esta manzana, cómetela, pero entonces, claro, nosotros como venezolanos es como provoca. Entonces es un conflicto, pero lo que te digo, cuando el contenido es bueno, la persona lo va a entender y si tú, obviamente tú pones de tu esfuerzo para que esa persona entienda, porque es lo que te digo, o sea, probablemente tú estés aquí ahora en España, pero tengas seguidores en Colombia, tengas seguidores en Venezuela, y hay diferentes palabras y diferentes cositas que siempre se van a perder, pero si tú haces un esfuerzo, lo explicas, conectas, es que esa es la palabra clave de todo esto. O sea, ¿cuál es el poder de la escritura? Conectar. Ahora, Es importantísimo en lo que sea que vayas a escribir. Sí, dime. exactamente. Entonces, para eso debes de tener algo muy importante porque dijimos, bueno, conectar es importante, pero el otro puntico que habíamos añadido para seguir hilando cositas era qué necesito yo para conectar. Claro, Hablamos de la importancia de conocer qué, Laura, que es importante que allí, conozcamos a bien. uno mismo. El autoconocimiento es la clave del éxito. Cuando tú te conoces a ti y conoces luego, más adelante, a tu cliente o a tus seguidores o a tu comunidad, a tu tribu, como sea que lo quieras llamar, es allí donde vas a poder crear un mensaje acorde a ellos. Vamos a ver, tú comienzas una cuenta de cero y evidentemente no vas a tener una cantidad de seguidores grandísima, no vas a tener demasiado feedback, probablemente es difícil al inicio, pero si tú tienes claro tu mensaje y sobre todo conectas contigo, porque la gente cree que escribir un post en Instagram es algo sencillo, que bueno, mira, busco una información por aquí, copio, pego por allá, lo acomodo y lo monto. Eso no le está generando nada a tu consumidor y no te está generando nada a ti. Entonces, son dos partes. Estás tú por un lado, que tienes que estar satisfecho con lo que estás publicando, tienes que estar, vamos a decir, tiene que ser fiel a ti, a tu creencia, a tu forma de expresarte, etcétera, y al mismo tiempo tiene que, vamos a abarcar la necesidad de tu consumidor. Es como, yo tengo aquí un ejemplo que coloqué, que me gustaría como para que lo hagamos entre las dos. Siempre el cliente o el seguidor o lo que sea está en las redes sociales, puede estar ahí perdiendo tiempo, pero siempre va a tener un conflicto. O sea, esto es como una novela. Una novela no es nada si no tiene un conflicto para desarrollar. Entonces, si tú estás en las redes sociales, vas a saber que, o vamos a suponer, en tu caso, que eres nutricionista, o bueno, pudiera ser un psicólogo o lo que sea, pero en tu caso nutricionista, tu paciente o tu seguidor o lo que sea tiene un conflicto. Y vamos a suponer que quiere bajar de peso. Entonces, ¿cómo vas a tú
a comunicarle a esa persona que puedes ayudarle y además siendo fiel a ti. Porque bueno, hemos visto mucho, ahora está como esta ola de la gordofobia, etcétera. ¿Qué crees tú? O sea, ¿cómo tú comulgas tú con ese conflicto? ¿Cómo puedes ayudar tú a las personas? ¿Qué promueves tú internamente? Y luego de eso, entonces tú puedes ir a acercarte a tu cliente o a tu potencial. Porque si tú vas por allí copiando por aquí, bueno, no, esta habló de gordofobia y esta habló de que mejor no, entonces Herbalife, entonces es que hay tanta información y tanta desinformación al mismo tiempo que lo principal es conectar contigo. ¿Okay? Y fíjate que, y perdón que te interrumpa, tú dices Sí, algo muy importante, es conectar con, tú empiezas a ver publicaciones de otros, estás conectando con los objetivos del otro, los exactamente. clientes del otro, que no son los tuyos. No, Y el tema del autoconocimiento, a veces noto que en temas de salud, como te decía, que a veces somos más hacia lo esquemático, lo que se demuestre, esas cosas, mm, no todos, pero a veces caemos en el, bueno, ¿yo para qué necesito el tema de autoconocimiento? Yo quiero escribir, pero es que muchas veces me ha pasado que no consigo las palabras para transmitir, no sé de verdad lo que quiero decir. Uno empieza a escribir o yo empiezo a redactar y digo, pero ¿qué quieres decir? No, pero es que no es eso. Entonces, ni ellos mismos saben desenrollar lo que tienen allá adentro para exacto. poder expresar. Entonces, Y eso eso me es lo pasa. que te digo, es que cuando tú conectas contigo y tienes claro, vamos a decir, tu mensaje principal, vas a poder llegar a darle información al cliente, porque, vamos a decir, para el autoconocimiento o esta conexión interna contigo, lo principal es la sinceridad. Y esto lo digo yo aquí y lo puedo decir yo en el resto del mundo, es que si tú no eres sincero contigo, no eres sincero con nadie. Es decir, si tú hablas de la gordofobia, pero de verdad criticas a las personas que tienen sobrepeso, de verdad no sé qué tal, pero bueno, como esta es la moda, entonces empiezas ahí a dudar, no le estás dando información de calidad y no le estás dando nada a tu consumidor. Entonces, Eso se nota porque se nota, claro, se va a notar en alguna publicación, algo se puede caer y lo peor que puedes hacer es perder la credibilidad de quien te exactamente. lee. Van a dejar de confiar en ti porque van a decir, no, mira, esta es una persona que está en la moda, habla de lo que, habla del tema del momento y fuera. Entonces, hay que tener una coherencia en el momento en el que tú vas a publicar un mensaje. O sea, si un día cambiaste de opinión, no pasa nada, pero tú lo explicas, me explico. O sea, es importante, lo que digo, ser fiel a uno mismo, ser sincero con uno mismo, conectar con uno mismo, entonces luego te lanzas a hablar y a conectar con otros, pero el autoconocimiento es la clave, porque si tú no te conoces a Ahora, ti, no vas a conocer a tu cliente. claro, y es que de ahí parte todo el tema de las marcas, incluso, que a veces la gente lo ve como, no, pero es que yo quiero un logo y quiero un nombre y va. No, No, necesitamos autoconocimiento. Muchas veces no, me preguntan en temas de marcas, pero es que no sé a quién dirigirme. Entonces, claro, cuando te metes en la cuenta, y ahí viene la importancia de conectar con lo que tú quieres, que es importante para saber qué quieres ofrecer, qué vas a ofrecer y cómo lo vas a ofrecer, pero también conectar con tu cliente, saber cuál es su dolor, como eso, dices tú, ese el drama o esa novela, conflicto, qué es lo que vas a resolver, sí, porque ahí viene la reacción. A veces montamos posts por subir y de verdad tú dices, ajá, pero esto va a ayudar a que él solucione su problema. No, entonces después vienen esas consultas de que, pero es que casi no les dan like, no, ninguno lo comparte, no me escriben, entonces ahí está diciendo algo está faltando que mm, hace que se genere interacción, ¿no? Que ellos digan, me hizo clic y le voy a responder. Evidentemente son muchas más cosas, porque también está sí, el tema de que te vean la cara, de que de repente se sientan más cercanos, pero la mm, escritura y conocer a tu cliente es un aspecto importante. Para eso hay muchas herramientas, pero bueno, ahí vamos a dejando como esos tips generales para que sí. puedan tener en cuenta el momento de escribir. Y, ¿Hablaste de algo? y Dime. quería agregar a lo que estás diciendo, es que cuando tú comienzas a una comunidad, vamos a decir, una tribu, un Instagram o lo que sea, y tienes claro el mensaje, vamos a suponer, pero no haces tú tu propio trabajo interno, no te dedicas tú mismo a pensar, ok, lo que estoy escribiendo me gustaría a mí leerlo, porque para mí la clave es hacerse preguntas. Esto, o sea, lo repito yo, pero es que no tienes idea. Es que casi que me lo tatúo, hacerse preguntas, porque de verdad es una herramienta maravillosa para
cualquier tipo de escritura que vayas a hacer. O sea, desde escribir un libro hasta escribir un post de Instagram, tú te haces las preguntas. Entonces, ¿qué quiero comunicar? ¿A quién se lo quiero comunicar? ¿Cómo se lo quiero comunicar? ¿Qué quiero lograr con esa comunicación? ¿Y para qué lo estoy comunicando? O sea, estas son preguntas como sencillas, así como de redacción periodística, pero es muy importante que las adaptemos a lo que está pasando. Nosotros queremos que la persona se informe de algo o queremos generar una emoción en esta persona, porque son dos tipos de cosas diferentes, son dos tipos de escritura diferentes. Entonces, por eso decía, mucha sinceridad, mucho autoconocimiento, el mensaje muy, muy claro, porque la claridad es lo que nos va a ayudar a que esa persona dé like, comente, venga hacia nosotros, nos haga preguntas y se interese mucho más por lo que nosotros estamos hablando. Si yo empiezo a hablar de trastornos alimenticios, no puedo dedicarle una sola publicación a esto. No tiene que ser una cosa continuada, pero yo tengo que ir tocando puntos de diferentes maneras. Una cosa puedo, por ejemplo, un día hablar de hechos, de noticias, de estadísticas, de estudios, papers, cosas muy científicas. Otro día puedo hablar sobre relatos, anécdotas, historias reales. Ojo, esto también lo quiero resaltar aquí muchísimo. Si tú tienes ahí un esquema porque yo sé que los virgos son así, ponlo porque es muy importante. Cuando vamos a hablar de otra persona o de la historia de otra persona, es importantísimo cuidar su identidad. Somos muy celosos. Cuando escribimos sobre otra persona, tenemos que ser muy celosos con lo que estamos diciendo, cómo lo estamos diciendo y siempre cambiar cosas. Incluso si tenemos el consentimiento de esta persona para hablar del tema, a mí me parece muy importante y sobre todo muy ético cambiar detalles y proteger su identidad. Eso es clave, porque así la gente va a seguir confiando en que puede compartir con nosotros. Incluso las cosas tan tontas como los comentarios que tengamos por DM, mensaje directo, lo que sea. Ay, me encantó esta publicación porque y hay gente que la coloca. Cuidado, cuida a esa persona, porque esa persona que está compartiendo contigo y conectando contigo quiere seguir haciéndolo, pero tienes que cuidarlo. Otra cosa que no tiene nada que ver con la escritura. Bueno, sí tiene que ver, obviamente, pero cuando te escriben unos mensajes por privado, hay que responder los mensajes siendo uno mismo. Es decir, aunque en la parte bonita del Instagram, como que ponemos todo con la ortografía perfecta, los puntos de exclamación perfectos, los emojis perfectos, todo lo que queremos tener así súper, súper cuidadito. Cuando alguien nos escribe por privado, hay que conectar con ese mensaje. No es una carita y ya, o gracias, o dejarlo en visto. Es que es muy importante, porque en el momento en el que la persona se toma el tiempo de ir hacia ti, es donde tú más tienes que cuidar tu mensaje. Generas vínculo, ¿no? Claro. Algo de seguir avanzando que me quedó el mensaje y dije, oye, es importante, algo que yo aprendí cuando empecé a leer todo el tema de copywriting es, y lo recalco mucho para los profesionales de la zona en general, es que menos es más. Empezar a entender, sobre todo en redes sociales, que más allá de que Instagram solo te permite un texto específico u otras redes sociales, es que ahorita hay muchas personas, o sea, tenemos mucha información, estamos consumiendo constantemente y nosotros mismos, lo que dices tú es muy potente. Esto me gustaría a mí, nosotros mismos como consumidores evaluamos qué es lo que de verdad nos gusta. Entonces hacemos posts súper largos y a veces continuamos en comentarios, pero tú dices, ¿no es mejor dividir esas dos ideas y compartir bien para que de verdad la otra persona pueda asimilar todas esas ideas que dijiste? Y sobre todo, si estás hablando en temas emocionales, es decir, si tú, como hablábamos el ejemplo del TCA, si tú estás hablando sobre un problema, un trastorno alimenticio fuerte, y estás contando una historia, y estás metiéndote allí, y la persona lo está leyendo y lo siente porque lo está viviendo, porque tiene alguien cercano que lo vive, pero lo llenas de información, se va a perder. Entonces, si tú le das pequeñas cantidades, obviamente, todo con medidas. A veces no todo puede ser demasiado corto, todo puede ser excesivamente largo, pero lo importante es que el mensaje principal esté claro y que la emoción pueda ser sostenida por esa persona. Si tú le das, yo por ejemplo, que es un caso totalmente diferente, puedo tener, no sé, ¿qué te puedo decir yo? 400, 500 posts sobre el desamor. ¿Y quién no ha sufrido un desamor? Pero es que
y cuántas historias no hay de esto, pero no se puede abarcar todo en, en un solo momento, porque son demasiadas cosas. A mí me encanta el tema, me apasiona, entonces yo allí estoy pensando y cosas y lo voy dividiendo, como tú dices. ¿Por qué? Porque así voy a conectar mejor y voy a conectar de forma más certera con cada caso. O sea, no todas las personas que sufren de un trastorno alimenticio sufren lo mismo, porque está la anorexia, está la bulimia, o sea, son diferentes. Entonces, hay que abarcarlos todos de forma diferente y hay que darle la importancia a todos por igual, ¿me entiendes? Entonces, es lo que te decía, tampoco es que tiene que ser, hay 7 posts seguidos de lo mismo, no. Tú vas allí dando un Sí, poquito de lo otro. A mí me claro, ya, parece, ya. perdón, Dime. para los profesionales de la salud, las cuentas que dividen ese contenido entre estadísticas, estudios, no sé qué, y luego un poquito de emoción, y luego un poquito de su propia vivencia como profesionales de la salud, porque generalmente nos centramos en los pacientes, 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 pero cuando el profesional habla de sí mismo, conecta también con la persona que está leyendo, porque si tú lees un post de otra nutricionista y dices, oye, a mí esto me ha pasado, wow, no sé qué, entonces ahí conecta, aunque no vas a ser tal vez su paciente de forma directa, pero puede ser que te llegue un paciente y tú lo quieras derivar, ¿me explico? Entonces Esa tenemos que persona. tomar en Claro, cuenta como todo, es esa conexión, es ese mostrarte, es ese sí. humanizarte, que Y confíes la en ti. sinceridad. A mí me llega un A ver, paciente que no puedo tratar y es mejor, mira, yo vi que Gaby, yo no la conozco en persona, pero su mensaje es así y tal, y a mí me gusta, y yo creo que puede ayudar mejor a esta persona, porque, me explico, o sea, aunque la conexión entre los profesionales a veces no es la más cercana porque no se conocen o lo que sea, tú vas escuchando el mensaje y eso se puede trasladar, si hay alguien que no sea profesional de la salud que nos está escuchando, eso se traslada a otros lugares. Yo, por ejemplo, en mi siguiente libro, el prólogo me lo escribió una persona espectacular que luego les contaré. Y yo tomé la decisión de pedirle que me escribiera el prólogo por su mensaje en las redes sociales. Entonces, es muy lo que importante, pasa sí, aquí, y perdón que te interrumpa, es sí hay que tener un poquito de claridad porque, claro, en nuestro caso, está bien, no, no todos los que van a conectar con nosotros van a ser nuestros clientes y el sí, boca a boca o las referencias es importante. Pero también debemos tener claridad que la realidad que se vive hoy en día es que ahorita muchas personas van a descartar un poco el hecho de que voy a ir a una consulta en tal sitio, porque eso se está reduciendo notablemente y el que quiere ir ahorita a consulta de algún tipo, lo que hace primero es buscar acá. Entonces, claro, a través, como dices tú, utilizar ese poder de la escritura para no solamente informar, sino también conectar de diversas formas. Por eso es que a nivel de marca es importante tener en cuenta no solamente lo que necesita el cliente, sino también los valores de tu marca que quieres transmitir que se sí, parezcan a los de tu cliente. Pero bueno, pasando a todo el tema de conexión, me gustaría que uno de los puntos que notamos es como dejárselo claro a la gente, porque sé que esto también pasa, y es el tema de darle algo a tu audiencia y evitar ese contenido vacío. Y aquí sucede un poquito ese recelo de, ok, pero hasta cuánto, o sea, hasta dónde doy, hasta dónde comparto, y vemos cuentas en donde tengo colegas, por ejemplo, que comparte un post que ni fu ni fa, o sea, que te dices, bueno, pero ¿qué me quedo yo de esto? Absolutamente nada. Entonces estamos perdiendo un tiempo en crear un contenido, una imagen, desarrollar un mensaje y subir, y estamos quemando un cartucho porque no estamos conectando con nuestros clientes y no estamos generando bulto. Y además la frustración y todo lo que eso genera internamente, porque me pasó cuando empecé todo el tema. Y entonces háblame un poquito de ese dar, ¿no? De esa ok. circulación. Pues a ver, sin entrar en tema de estrategia, de cantidad de posts, de cuál es la mejor hora, no sé qué, porque eso no es el tema aquí, lo importante es que tú como creador de contenido, ay, ahora, lo siento, tú como creador de contenido, porque si estás en las redes sociales y lo llevas tú mismo, entonces ya vamos a decir que de alguna manera eres creador de contenido, tú como creador o creadora de contenido, mm, te puedes armar como con puntos específicos, claves a tratar en tu cuenta. Mira, yo me voy a encargar de hablar sobre dietas
o no dietas, o me gusta la palabra dieta o no, o planes de alimentación, o anorexia, bulimia y obesidad. Depende de, tú tienes temas específicos que quieres tratar. Y aparte de eso, por ejemplo, lo puedes dividir, bueno, a mí me gusta hablar de alimentación vegetariana o no. O por ejemplo, en mi caso, yo hablo de desamor, de amor propio, de escritura, de... Entonces, cuando tú tienes como ese esquema muy, muy general, como creador de contenido, allí puedes ir como sacando ideas por aquí y por allá y utilizando recursos. A ver, ¿a qué me refiero con recursos? Por ejemplo, utilizar metáforas, utilizar, como te decía, historias de otra persona, utilizar historias propias. Cuando tú haces como todo ese esquema general, es como hacer el índice de un libro. Haces el índice general gigante y luego lo vas como desarrollando poco a poco con más detalle. ¿Cuándo le vas a dar contenido vacío a las personas? Cuando estás en un momento de no se me ocurre nada, no sé qué escribir. Bueno, me voy a poner a ver en Instagram qué han dicho las personas o qué lo que sea y me copio las ideas y lo monto. Allí no estás conectando contigo, no estás conectando con tu público, no estás siendo sincero contigo y no estás dándole nada real a la persona. Y no estás pensando ni siquiera en el conflicto. Que por eso te digo, no tenemos inspiración porque no siempre sucede y no tenemos la idea clara. Piensa en el conflicto. Si tú como profesional de la salud tienes que verlo diariamente. Conflictos, conflictos por todas partes. Los pacientes llegan, no, es que bueno, mm, no seguí el plan de alimentación, no, es que la gente me dice, que la gente me hace comentarios de la celulitis, de todos esos conflictos se pueden abarcar aquí, como decía yo, depende de cómo lo quieras hacer. Que yo quería pasar al otro punto para que no se nos vaya como demasiado eh, y ir uniéndolos, los tipos de escritura. O sea, cuando tú tienes claro los conflictos, cuando tú tienes claro las ideas generales, entonces puedes sentarte a pensar, ok, ¿cómo quiero comunicar esto? ¿Cuál es la forma en la que yo quiero llegarle a esta persona con este tema específico? Entonces, es lo que hablábamos al inicio, bueno, que si ya son estudios especializados, son estadísticas, si son anécdotas, todo esto está como dividido y tiene como su estilo de alguna forma para escribirlo. Entonces, no va a ser contenido vacío. Si tú haces tus investigaciones y dices, ok, yo voy a hablar sobre que Burger King sacó sus nuggets vegetarianos. Ok, Tienes un objetivo claro. tienes un objetivo Súper, claro. Exactamente. para evitar contenido vacío, tener un objetivo claro. Claro, Saber a qué hablas y hacerse todas esas preguntas que tú estabas mencionando. exactamente. Para dar respuesta a algunas de las cositas, darle algo a la gente es importante porque a veces somos muy celosos con la información y lo que debemos entender es que si no lo vas a dar tú, lo va a dar alguien más. Sí, sí, sí. Resulta que, ¿por qué tenemos que dar? Porque en este momento estamos en un entorno en donde, como dices tú, yo no puedo conocer persona a persona, o sea, personalmente, perdón, a ese profesional que va a atender algo que para mí es delicado, que para mí es un dolor, no importa cuál sea. Entonces tengo que ganarme su confianza de diferentes formas. Sí. No solamente haciéndome ver como una persona que se identifica con los valores, es como dices tú, compartir un poquito más de ti, que la gente te conozca, sino además compartiendo esa información o ese contenido que te muestra como el profesional que esa persona quiere. Entonces no es compartir esa foto de... Y lo que tú dices es que no es ni siquiera compartir de que, bueno, tú vas a compartir cosas sobre ti, pero en la intimidad, siendo vulnerable y mostrándote de verdad, porque si tú me dices, mira, como hay cientos de millones de influencers y de celebridades y lo que sea, que lo único que hacen es mostrar su vida día a día, bueno, me tomo un café y ahora desayuné esto y me voy a vestir, entonces van generando un montón de contenido, la gente cree que los conoce de alguna forma, pero todo eso es contenido vacío. Cuando yo me centro en mostrar todo el día, todos los días, si me he visto de flores o me he visto de blanco o muestro a mis hijos, o sea, ese contenido no le está generando nada a la persona. Pudiera ser entretenimiento, ojo, pero porque no claro, estás logrando el objetivo porque no lo tienes, no, claro. no tienes claro el objetivo y estás, y lo digo que era el ejemplo que te iba a comentar y lo veo mucho en mi área, es como, bueno, voy montando fotos de comidas y ya. Ok, eso le pueden dar like a alguien que es un influencer y se fue a comer en tal restaurante. Nosotros tenemos que tener claridad de que no funcionamos igual. No. Si quieres que una persona
confía en ti como profesional, no solamente necesitas saber que tú cocinas bien, ¿ok? Porque se puede decir, bueno, sí, ella me puede ayudar dándome buenas recetas o buenos tips, por ejemplo. Mm. Pero eso es ir más allá, es generar un contenido que sea de valor. ¿Y cómo puedo generar un contenido de valor? Bueno, de repente generando recetas debajo, generando tips adicionales de cómo los puedo Claro. combinar para Y lo que tú dices, preparar. ¿quieres meter una receta porque te apasiona la cocina y es parte de tu identidad? Perfecto, pero no pueden ser 25 recetas y luego un post por aquí sobre ven a mi consulta y luego un post por allá sobre una noticia del tema de la salud. O sea, es que hay que tener un poquito de coherencia y lo que hablábamos, es que está clarísimo, tener los objetivos claros. ¿Quién te va a poner los objetivos? Tú mismo. Sería muy fácil y muy sencillo que se sentaran contigo, conmigo, con quien sea. Ay, bueno, ármame mis objetivos, ármame mi filosofía de la cuenta. No, vamos a ver, por eso hablo mucho del autoconocimiento. Es muy, muy importante que sea la misma persona quien se responda a las preguntas, porque es que, a finales de cuentas, la persona que va a dar la cara en la red social eres tú, la persona que va a hacer el contenido eres tú, que uno, mira, paga una agencia de publicidad, un community manager, está bien para ciertas cosas, pero las personas no pueden conectar contigo si no eres tú quien está detrás de esa comunicación. Lau, además de todas esas cositas que hablamos, que me parece importante que Mm. queden en la mente de las personas, que es, bueno, ten claro cuál es tu objetivo, ¿ok? Para eso tienes que tener claro que tienes que conectar contigo y conectar con tu cliente, qué necesita, cuál es su dolor, cuál es su forma de hablar, etcétera, etcétera, cuáles son sus valores y los tuyos. Y más allá de eso, se me fue la idea, qué horrible. Validar, ya. Es que lo esquematicé y se me borró por un momento. Validar, ¿ok? Una vez que lo Validar. redactes, valídalo, como dices Mm. tú. ¿Qué quiero Que lo decirles? sientas tú. ¿Ok? ¿Qué emoción quiero despertar en la otra persona? Eso es Mm. súper importante. Pero a nivel de escritura como tal, de repente, ¿qué nos recomendarías? Y Ok, una duda que vamos a dejar aquí al aire, que es algo que sé que te he dicho varias veces que me vuelve loca, y es el tema de cuando empezamos a escribir es, hola, ¿cómo están? Todos. yo iba a llegar ahí, iba a llegar ahí, ok. Como toda escritora, obviamente yo tengo aquí mi pantalla con mis escritos para esto, porque es que hay que tener, como les digo, objetivos claros. Y mis objetivos claros estaban clarísimos cuando hablamos de hacer este live. Entonces, para responder a tu pregunta, lo primero que vamos a hacer es determinar el tema. Ok, tenemos el tema. Bien, vamos a suponer que el tema, voy a poner varios ejemplos. A mí me gusta mucho hablar de ejemplos porque yo creo que así la gente lo entiende mejor. El ejemplo que te decía de los nuggets vegetarianos en Burger King. Bien, ok. Tú como profesional de la salud quieres hablar de esto porque tú eres vegetariano y tú tienes una opinión de esto. Entonces tú tienes dos opciones aquí. Uno, hacer un post con tu opinión, o sea, vamos a decir, un escrito de opinión y hablar de que me parece, no me parece, lo que sea. O te vas a unas fuentes confiables y haces una noticia de esto. ¿Y cómo lo diferenciamos? Ok, tengo este tema y yo prefiero hacerlo como una noticia porque no quiero dejar clara mi opinión porque no la tengo clara. O sea, puede ser que estoy de acuerdo, puede ser que no lo tengo bien. Entonces me voy a enfocar en dejarlo como una noticia. Entonces nos enfocamos en hacer una escritura periodística sin opinión. Cuando nosotros leemos una noticia y es una buena noticia, no existe la opinión de la persona que redacta la noticia. La persona te cuenta hechos, te cuenta estadísticas, te cuenta números, te cuenta fuentes confiables. Entonces, yo voy a hablar de los nuggets de pollo, de Burger King, y voy a hablar de noticias. Y estas son las fuentes, y todas estas son las cosas que sucedieron, y estas son las opiniones de otras personas. Lo enfoco así. No, yo lo que quiero Y es hacer una opinión, ok, agarras el mismo tema y me voy por otro lado. Bueno, no es que vas a y comenzar, que, hola, mi opinión acerca de esto claro, es, no, eso te iba a decir, y perdón que te interrumpa, que quede claro el tema desde el principio, porque sí, además, si el que usa Instagram sabe que las primeras se muestran tantos caracteres al principio, y si tú en esos principios, hola, ¿cómo estás? no Sí, pierdes a las personas. Muy bonita la eh, imagen,
muy bonito todo el trabajo que le has puesto, pero si tú empiezas, vamos a decir, si el inicio de tu texto es, vamos a decir, flojo o un poco aburrido, la gente va a Yo pasar sé, de esto. Hay hay tanto mucho contenido contenido, para contar esto, exactamente, es es que demasiado. es horrible, es horrible. Incluso hace poco leía a Vero que hablaba de esto, y es verdad, hay tanto contenido que tú no sabes qué leer, que si no enganchas a la persona Ah, en el primer momento, lo- ya la perdiste. Que puede ser que otro día te vea porque te quiere muchísimo y conecta mucho contigo y ya busca tus publicaciones de forma periódica. Excelente. Pero en el primer momento, tú entras con lo que quieres hablar. y yo le sumo algo porque es importante también a veces qué pasa. Que le damos contenido chévere y me pasó con una persona con la que estaba haciendo temas de asesoría conmigo, era como, bueno, ok, pero solamente doy información y doy información y doy información. No. Nosotros tenemos que dirigir a nuestra audiencia porque si tú me dices, léete esto, listo, léete esto, pero ¿qué hago yo con esto? Entonces, abrimos con la idea principal, con algo que enganche, con algo que sea disruptivo, con lo que tú quieras, pero que vaya relacionado además con el tema. Pero que Claro. tú misma cuando hagas esa valoración que dijiste, digas, oye, sí me pararía a leer esto. Hola, hola, ¿cómo estás? No me pararía a leer esto, porque hay mucha otra información para yo leer a no sé qué Un cita que me saludo. está. Y es que nadie te va a responder el hola. O Y sea, no solo así de eso, sencillo. además, no solo eso, sino que al final, con esa información, hay que hacer lo que llaman el call to action. Hay que decirle a la gente qué hacer. Sí. Cuéntame un poquito más. Voy a decir algo porque son las 9:37, entonces, si alguien tiene alguna duda muy directa que quiera hacerle a Laura, pues aquí está la cajita de preguntas. Yo no las puedo ver bien, pero si tú las ves, me las lees. Bueno, ahí está, yo me pongo esta cajita de preguntas. Yo no soy muy Ok, ducha, estoy empezando. ok. Así que te pueden preguntar directamente. Bueno, Ajá. pero voy a continuar con los tipos de escritura. Entonces, tenemos la escritura periodística, tenemos la escritura de opinión. Ojo, esto lo estoy desarrollando yo a mi manera, no es que lo van a encontrar así tal cual en Wikipedia, no. Esto es como yo lo voy dividiendo. Claro. Luego, tienes la escritura emocional, que esto es lo que a mí me fascina. ¿Qué significa una escritura emocional? Una escritura emocional son anécdotas, son testimonios, son historias. Es como esa forma de tú explicarle a la persona cómo te sientes o cómo se sienten otros. ¿Y cómo se hace esto? No es sencillo y yo creo que es algo que se logra ya cuando tenemos experiencia. O sea, al inicio, cuando vamos comenzando con las cuentas, es verdad que podemos meterle un poquito de emociones y tal, pero lo hacemos de forma mucho más directa. Es decir, me siento triste, me siento feliz, estoy muy ilusionada de compartir esto con ustedes, porque eso es forma muy directa de expresar cómo te sientes, evidentemente. Pero cuando ya vamos como cogiendo confianza y escribiendo y sumándole práctica diaria que nosotros tenemos que hacer para nosotros mismos, independientemente de si se publica o no se publica, entonces allí ya tú vas desarrollando las ideas de una forma más sutil, o sea, como lo que tú decías, el call to action. Ok, puede ser que yo te diga de vez en cuando, mira, comparte esto con una persona que necesite tal cosa. Pero yo, por otro lado, te puedo si yo lo que quiero, por ejemplo, es que tú reflexiones sobre el tema, yo no te voy a decir directamente reflexiona sobre el tema, sino que yo lo voy metiendo y te hago sentir que eso es lo que yo quiero que tú hagas, que tú lo intuyas. Entonces, pero como digo, la escritura emocional es una escritura que se va a desarrollar con el tiempo y va a ir mejorando. Vamos a suponer que tú, como profesional de la salud, te quieres enfocar en una anécdota que te sucedió a ti en consulta con un paciente. Entonces, como estamos acostumbrados, como, bueno, yo no soy profesional de salud, pero ustedes, como están acostumbrados a lo que tú decías, todo muy sistemático, bueno, paciente tal, con la edad tal, con el peso tal, con la historia clínica tal, generalmente lo tienden a desarrollar de esa manera, como que punto por punto, pa, 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 pa. Detente, o sea, hazlo primero así, porque primero tienes que tener un borrador de la idea. Eso para mí me parece fundamental y es uno de los tips que les digo, que les dejo al final. Siempre calentar los motores en la escritura. Comenzamos súper feo, no importa, pero ahí comenzamos y empezamos a calentar los motores y luego vamos editando ese texto y puliéndolo. Pero en el momento en el que comenzamos, que ya tenemos a la persona, bueno, es una paciente, mujer de 35 años, con sobrepeso, con ta, 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 ta. Ok, ¿qué quiero comunicar yo de esta experiencia? Bueno, ¿cómo me sentí yo como profesional de la salud cuando vino esta persona para mí y me dijo
que se sentía deprimida porque no le entran los pantalones de hace 2 meses, por ejemplo, no lo sé. Estoy hablando de cosas tontas. Si tú tienes un ejemplo más concreto, pues tú me dices y lo trabajamos. Pero cuando ya tú tienes como que todos estos datos, empiezas a desarrollar poco a poco cómo fue la conversación. No tienes que desarrollar el diálogo, pero, y como digo yo, siempre cuidando mucho a la identidad de esta persona, cambiando los detalles, cambiando los nombres, cambiando todo, tú vas desarrollando la historia. Es como contar una historia en cortito, un mini cuento, una mini historia pequeña de, ok, puedes comenzar como una novela así, tipo Paulo Coelho, que bueno, estaba yo en una tarde de verano con mis consultas y no sé qué, es irte demasiado lejos, pero también es válido, también se puede y hay público para Bueno, todo. el storytelling ahorita Claro, se está vendiendo exactamente. mucho como una herramienta muy útil, pero es que no tenemos que empezarlo de modo No, novela. exacto, Sencillamente, como está haciendo, por ejemplo, Sara, que lo está usando mucho con los Playmobil que tiene, es eso, contar historias reales para que historias la gente reales. sienta. Pero, y es importante, y le sumo a lo que estás diciendo, es que tomes en cuenta que en este momento las redes sociales son bidireccionales y que si estamos redactando un mensaje en donde nosotros estamos tratando de ser lo más auténtico posible para nuestro público, nuestra audiencia, nuestro cliente, también debe invitarle a la interacción. No hablamos de una interacción en donde Sí, diga, dale like. No hablamos de interacción porque eso no es, no genera ese vínculo, ¿no? Profundo con esa persona. Es mm, hablar de un tema, decir, cuéntame cómo te has sentido, cuéntame si te gusta esta idea, eso. cuéntame si ya probaste ¿Te ha esta herramienta. sucedido? ¿Te ha Exactamente, sucedido porque a al final ti? ¿Te has sentido de esta manera? Ujú. el poder de la escritura es que despierta esa emoción en él y que haga una acción. Que haga la acción que en ese momento es también escribirte y que además tú le Y digas qué que, y hacer. que, y que te lleva, y que puede llevar a la persona a tal vez identificar algo que no había identificado antes. Puede ser que una persona que lea esta historia de esta persona que se siente frustrada porque no le entran los pantalones, no sé qué, también se sienta frustrada porque no le entran los pantalones y no se había dado cuenta de que esto estaba sucediendo hasta que te leyó a ti y dijo, ¿será que busco ayuda? Entonces ahí, Claro, bueno, ¿será que voy a un nutricionista y a un psicólogo? Porque esto es un tema de entre dos mundos, entonces sí. mejor a los dos. Pero cuando Pero tú cuentas fíjate, este tipo de historias con emoción, porque es lo que te digo, o sea, sí, imagínate que cuentas el hecho. Bueno, vino una paciente, se sentía mal porque no le entraban los pantalones. ¿A ti te ha pasado? Si tú lo cuentas así, tan seco, la persona va a decir como, paso claro, 100%, o sea, no me interesa lo que estás diciendo. Pero si yo le mm, meto sensibilidad y le meto mi propia bueno, experiencia y le meto cómo conecté yo con eso que estaba sucediendo, entonces el resultado va a ser 100% diferente, sin duda alguna. y adicionalmente, fíjate que te hiciste una pregunta muy importante, que era lo que te decía que me pasó con una de las chicas que estaba trabajando conmigo, era, ajá, ay, ¿será que me pasó esto? ¿Qué puedo hacer? ¿A quién busco? Y muchas de las veces, y vuelvo y repito, nuestro objetivo aquí no es solamente conectar, es generar clientes, lo debemos de tener Sí, claro. O sea, uno si como profesionales de la salud estamos para educar, pero si estamos invirtiendo tiempo en redes sociales, también queremos obtener algo de mm, vuelta, ¿ok? Y una de las cosas que queremos obtener es clientes. Entonces, claro, para eso vamos a decir qué hacer. Entonces, si le estamos hablando de alguna herramienta, bueno, puedes utilizar esta herramienta, es muy útil, a mí me ayudó, por darte un ejemplo, porque no, para no hablar netamente de nutrición, sino a nivel de psicología u otros mm, profesionales de la salud, es decir, si deseas que yo te acompañe en el camino, me puedes escribir. O sea, darle esa solución adicional, que no es mm, vender, que tenemos ese mal concepto de, ah, es sí, que me está vendiendo. No, yo por ejemplo como usuaria, a mí me gusta, y es lo que hablamos, y ahorita vamos a terminar el tema antes de que pase cualquier cosa, diciendo cómo tú nos puedes ayudar, es decirle a la gente, ok, tú me estás haciendo sentir el problema, y ahora qué carajo hago, y perdón la palabra, pero ¿qué hago con esto? claro. Oye, mira, deseas también te Y, puedo orientar y en ojo, esto, es que o es importante que cuando estamos en las redes sociales sepamos que no en todos los posts tú tienes que ponerlo. Vamos a decir,
Si una persona te está leyendo y conecta con tus sentimientos y se sintió mal e incluso lloró con la historia, lo que sea que haya sucedido, que la persona pueda conseguir fácil la información a ese problema. Es decir, ok, yo me siento así y ella me puede ayudar, yo voy a ir a otras publicaciones porque yo voy a seguir leyendo, porque si tú conectaste conmigo y yo conecté contigo y estoy rota en ese momento, yo voy a seguir buscando información y voy a ir a preguntarte o voy a buscar algo y tú tienes que estar allí disponible, la información tiene que estar disponible. Si no es en el mismo post, que sea en el post de al lado. Si no es allí, que sea en la biografía. Pero que siempre, o que estés disponible para responder los mensajes. Que Eso se te da, acumulan, es verdad, pero pero vamos a decir, es nuestro trabajo estar allí para las personas. Y yo quiero hacer como aquí un paréntesis porque esto me sucedió y de verdad literal es que me puse a llorar yo. Una persona me escribió, yo he hablado mucho en mis redes sociales y incluso el próximo libro sobre el duelo. Y una persona me escribió un día diciéndome que acaba de perder a una persona y que lo primero que hizo fue buscar mi cuenta. Y cuando yo leí eso, es que yo lloré, es que yo decía, pero okay, o sea, ¿cómo abrazo a esta persona? ¿De qué manera? O sea, fue como súper desesperante en ese momento porque quería hacer más de lo que podía. Y es como que, mira, o sea, te doy toda la información que puedo, te doy todas las herramientas que puedo, te acompaño de todas las maneras que puedo, pero la persona tiene que sentirse en ese momento acompañada. En ese momento en que tú tocaste esa emoción, allí tú tienes que estar presente, dándole una solución, dándole un consejo o simplemente invitándolo a que sea tu cliente y tu paciente. Pero por eso digo, como cuando utilizamos la escritura emocional, al principio nos va a costar, pero poco a poco vamos a ir puliendo eso, poco a poco vamos a ir tocando más emociones, tocando más a la gente y tenemos que estar nosotros preparados para responder a eso y para gestionar también las emociones. eso nos los va a dar, primero el objetivo de saber qué Sí. quiero, porque lo que dices tú, yo ahorita lo que quiero es que la gente me pregunte por algo Mm. nuevo que estoy ofreciendo, o sencillamente quiero que la gente me dé su opinión, porque el poder de la También. escritura es conocer a tu público. Yo puedo Sí. preguntarle qué es lo que te gusta, qué es lo que te molesta, etcétera, etcétera. Ese es el poder de la escritura. Mm. Pero adicionalmente, la idea es, se me volvió la idea, es que empiezo a ver la cosa Bueno, yo que voy a seguir, yo sí, porque yo tengo mis ideas aquí clarísimas, mis objetivos están bien claros, ya saben, no hagan lo que hace Gaby, no, no me síganme. escriban, no, mentira, escriba, es que es importante leer, porque Claro, me aparecen cositas, algo, pero una bueno, herramienta, un tipo de escritura, esto para terminar esta parte, un tipo de escritura sí, que yo recomiendo, divulgo, utilizo, es la escritura terapéutica. ¿Cómo se come esto? De la manera en la que tú quieras. Es decir, si tú vas a terapia, probablemente alguna tarea o alguna cosa que tu terapeuta te haya mandado a hacer tiene que ver con la escritura y ya por allí vamos a la escritura terapéutica. Pero cuando tú, como creador de contenido, creas contenido todos los días y escribes cosas, dedícate unos minutos al día, a la semana o lo que sea, a escribirte a ti. ¿Cómo? Puedes hacer diarios, puedes hacer metáforas, puedes hacer lo que sea, pero un desahogo simplemente de hoy me siento mal porque y lo escribes así súper feo, pero desahogar en el papel o plasmar en el papel cómo te sientes tú también te va a ayudar a crear contenido. Y no es simplemente hacerlo por crear contenido, es hacerlo por ti, por conectar contigo, porque cuando, esto suena súper cliché, yo sé, pero cuando nosotros estamos bien, vamos a ayudar de verdad a los demás. Vamos total. a promover ese bien. Entonces, Eso es una si yo me realidad y eso siento, es claro, es que si yo estoy súper, súper, súper deprimida, no puedo hablar de felicidad. ¿Me explico? O sea, no puede existir, porque es que no no estamos hay siendo coherencia. sinceros y no hay coherencia y no hay objetivos y bla, 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 bla. Y todo lo que hemos hablado. Pero, entonces, la escritura terapéutica es como ese momento en el que nos dedicamos a nosotros mismos para luego dedicarle a las otras personas. Es... Lau, ¿Qué? perdón que te corte, es que hay dos cositas. La primera que me acordé es, Ajá. eso nos da la experiencia y el evaluar cómo están funcionando las cosas que estamos viendo. Y a medida que vamos a ir avanzando y decimos, oye, mira, cuando mencioné esto de esta forma, la gente conectó más. Yo Claro, me voy construyendo un poquito en función de mí
y de esa otra persona, porque es importante tener los dos escenarios. Aquí pregunta es, Amanda, si existen personas que te inspiren a hacer tus escritos. Sí, claro, es que lo que hablábamos mucho sobre todo, por ejemplo, en mi caso, que no soy profesional de la salud y no tengo pacientes en consulta, pero amigas, libros, Isabel Allende, que tú pusiste unos posts, yo es que La lectura la es amo, genial, o claro. sea, pero sobre todo cosas del día a día, es lo que a mí más me ayuda y más me inspira, porque en el momento en el que, como yo, vamos a decir, soy una adicta al autoconocimiento y me encanta estar analizando todo el tiempo y tal, cuando hablo con personas que tienen problemas específicos o que me cuentan, porque pasa que la gente cuando conecta contigo se abre y te cuenta y te busca y te pide opinión, etcétera. Cuando eso sucede, es un momento como clave y mágico, diría yo, para inspirarte y crear contenido en base a eso. No necesariamente, como decía yo, siempre cuidando las identidades, etcétera, pero si tú está sucediendo algo en tu vida y tienes un problema amoroso, por ejemplo, y me lo cuentas, yo puedo de allí sacar ideas principales para ayudarte de otra manera y ayudar a otras personas. Porque puede ser que yo te responda a ti, pero luego si yo eso lo traslado a un post, voy a ayudar a más personas. Entonces voy a llegar a más, voy a abarcar Igual, más. igual a mí me gustaría, y lo hablamos cuando nos organizamos para todo esto, es, yo te voy a dejar solo, o sea, yo quiero hablar de temas de creatividad, porque siento que en Sí, profesionales de la salud a veces, otro live, que ya estamos eso es ahí otro con el tema. tiempo. Pero eso te iba a decir, a mí, y incluso el tema de escritura terapéutica, de hecho lo que me gustaría que saliera un poquito, Eso y me es encanta. el call to action que voy a hacer hoy, es pedirles un poquito qué temas de las cosas que mencionaste te gustaría que se desarrollaran más, porque Uh -huh. evidentemente esta tribu, es que la idea es que se haga participando todos, la idea, vamos a probar después con Zoom, pero que Sí, nos vayan haciendo sus dudas en qué otras cosas les gustaría que Laura les hablara, métanse en su cuenta, exploren qué les gusta, qué ella hace, qué ustedes quieren hacer y les preguntan, pero Laura, ¿cómo puedes tú ayudarnos de otra forma? ok. Que siempre Violencia, ¿cómo nos puede ayudar? Bueno, siempre me pueden escribir todo lo que quieran por mensaje directo porque a mí me encanta interactuar por ahí, esa es la primera. Pero bueno, en tema de escritura, mi libro, Reescribirte, que está en Amazon y en mi página web, en este libro yo coloqué ejercicios de escritura, pero sobre todo ejercicios de escritura emocional dirigida al autoconocimiento y que también nos ayudan como a soltarnos, como a hablarnos con sinceridad. Entonces, creo que esa es una de las herramientas más potentes que puedo ofrecer al momento de una persona que quiere empezar a escribir, que no tiene claro el camino, que primero se centre en escribirse y hablarse a sí mismo con sinceridad y luego se vaya y se muestre al mundo, vamos a decir. O sea, primero desde la raíz y luego muestro la flor. Entonces, para eso yo recomiendo, evidentemente, mi libro, Reescribirte, porque lo hice con excesivo cariño y yo misma hago los ejercicios y creo que es una herramienta que puede ayudar muchísimo. Luego, sí. Y perdón que te lo corte, es que quiero resaltar la importancia porque muchas de las chicas con las que he estado y con las que he hablado es el tema de quiero emprender y no hablo de solamente tener mi empresa sola, quiero emprender un proyecto sin necesidad de crear una empresa como tal, pero están un poco perdidas de cómo empiezo y eso que tú comentas es un Se muy tienen que buen, reescribir con Reescribirte. es un O muy bueno, por buen lo inicio. menos puede ser un punto de apoyo para el inicio, sobre todo, porque es lo que te digo, como que es un libro que va dirigido hacia ti, hacia que te conozcas. Tiene, vamos a decir, sus descansos, tiene sus historias, pero todos los ejercicios van dirigidos al autoconocimiento y a que que te hables con sinceridad, que empieces allí esa conversación contigo mismo desde la escritura. Y luego, también en mi página web consiguen ebooks gratuitos, hay un curso sobre las intenciones, que para esto que el tema que tú cuentas del tema de emprendimiento y no sé qué, también tiene ejercicios muy específicos que ayudan a dar claridad. O sea, ya tenemos una idea por aquí y por allá. Aquí con este taller la idea es ponerle los puntos, las intenciones, los objetivos y la acción a desarrollar. Entonces, esa es otra de las herramientas. Y luego, bueno, esto no lo tengo como esquematizado en mi página, pero sí que he hecho sesiones uno a uno con personas, dependiendo de la necesidad de las cosas que quieran desarrollar, eso me lo conversan, pueden escribir por DM o siempreambivalencia@gmail.com
allí siempre me van a conseguir. Así que es la forma más sencilla. Viene un libro sobre el duelo, que como lo comenté, eso espero que salga este año. Y bueno, también voy a desarrollar otras cositas para el año que viene, como este tipo de sesiones ya más formales. Quiero hacer unos webinars, o sea, un montón de cosas, pero bueno, todo con su tiempo, su poco a poco y con los objetivos. Bueno, síganme, síganme. Eso también, por favor, claro. Y me encantaría Bueno, que eso, lo que tú decías, el feedback, todo lo que quieran súper saber, importante. todo lo que sea escritura terapéutica, como les digo, a mí me apasiona muchísimo, lo estudio todos los días, lo aplico todos los días y creo que es un tema muy interesante, así que si les interesa, déjennos saber y vamos Déjenos a saber por ello. porque nosotros, yo puedo hacer, y yo lo hice porque al crear mi marca uno hace su cliente ideal y todo eso, pero es que la mejor fuente siguen siendo ustedes. Entonces Sí. nosotras nos despedimos, súper felices de tener otro espacio aquí con Lau, gracias por ser la que inauguró The ¡Yay! Tribu, aquí, a Y quienes nos acompañaron. se me hizo súper corto, así que cuando quieras repetimos. Así que bueno, vamos a seguir trabajando para ir mejorando estas tribus. Quedo Eso. atenta a los comentarios y bueno, Lau, gracias por acompañarnos. Nada, besitos. Chao. Chao.